durante 10 años, como la malvada hija biológica, me mantuve fiel a mi papel, viviendo con honestidad y rectitud. No solo me gané el afecto de mi familia, sino que también terminé con el segundo protagonista masculino. Cuando me propuso matrimonio, una avalancha de pensamientos invadió mi mente. La protagonista secundaria probablemente no sabe que todos, excepto los protagonistas masculino y femenino, han renacido. El segundo protagonista masculino le pidió matrimonio, para evitar que hiciera daño a la protagonista femenina. No hagas nada malo, pobre protagonista femenina secundaria. En esta vida, está claro que no ha hecho nada malo. Sin embargo, nadie la quiere. Todo el mundo desconfía constantemente de ella. Guárdate de ella. Elena, cásate conmigo. Déjame proteger tu felicidad para toda la vida. La voz de Carlos aún resonaba en mis oídos. Miré fijamente los subtítulos que aparecían en el aire. ¿Qué está haciendo Elena? Carlos te ha pedido matrimonio. Deberías aceptar inmediatamente. Sí, Elena, ya has salido con él el tiempo suficiente. Es hora de dar el paso. Cásate pronto. Ten hijos pronto. Mamá y papá pueden ayudar a criarlos mientras sean pequeños. Mis padres y mi hermano Luis me animaban desde mi lado. Mi hermana Sofía y mi cuñado Alejandro no se quedaron atrás. Esperaban que aceptara rápidamente la propuesta de Carlos. Me quedé allí aturdida durante un buen rato. Al volverme para mirar a Carlos, me di cuenta de que su mirada tierna había estado fija en mi hermana, Sofía, todo el tiempo. No era solo Carlos. Mis padres y mi hermano Luis hacían lo mismo. Sus ojos nunca se apartaban de Sofía. Parecía tal y como decían los comentarios. Solo querían a Sofía. Nunca me habían querido a mí. Los comentarios seguían fluyendo en el aire. La protagonista secundaria había sacado claramente un 590 en el examen de acceso a la secundaria. Podría haber asistido al mejor instituto junto con la protagonista, pero sus padres y su hermano Luis, temiendo que pudiera hacer daño a la protagonista, manipularon deliberadamente sus notas para enviarla a un instituto de mala muerte, lejos de la protagonista. Incluso después de ser enviada a ese instituto de mala muerte, la protagonista secundaria nunca se rindió. Siguió estudiando mucho, desgraciadamente, a pesar de que obtuvo una puntuación de 745 en el examen de acceso a la universidad. Sus padres volvieron a manipular su solicitud de ingreso. No pudo asistir a la universidad de sus sueños, incluso después de terminar sus estudios. Carlos, para asegurarse de que la protagonista femenina pudiera subir al prestigioso escenario Venus, provocó deliberadamente un accidente de coche, para dejarla paralítica de cintura para abajo, destrozando su sueño de convertirse en bailarina. Mientras miraba fijamente las desgarradoras palabras en el cielo, se me heló la sangre. Incluso mis piernas, paralizadas desde hacía mucho tiempo, comenzaron a levantarse sin control. ¿Qué pasa? ¿Te duelen las piernas? Carlos fue el primero en darse cuenta de mi angustia. Rápidamente pidió a alguien que trajera una bolsa de agua caliente, envuelta en 3 capas de tela de algodón. Finalmente colocó la bolsa de agua caliente sobre mis piernas. En el pasado, debido a la destrucción de los nervios sensoriales de mis piernas, no podía sentir el calor. Como resultado, la botella de agua caliente me provocó ampollas en la piel. Carlos lo recordaba bien. Siempre envolvía la botella de agua caliente en varias capas de tela de algodón, por miedo a que me hiciera daño. Al encontrarme con su mirada tierna y persistente, ¿cómo podía creer que él era quien me había dejado inválida? Sin poder controlarme, las lágrimas brotaron de mis ojos. Carlos me preguntó frenéticamente qué pasaba. No respondí. Me sentía como si hubiera caído en el abismo más profundo, arrastrada por la oscuridad, demasiado débil para luchar. Carlos, impotente, sugirió llevarme al hospital. Mis padres y mi hermano Luis se afanaban a mi alrededor. Mi hermana Sofía y mi cuñado Alejandro parecían profundamente preocupados. Todos parecían genuinamente preocupados por mí. Tumbada en la cama del hospital, mis emociones se descontrolaron. Solo después de que me inyectaran un sedante en la vena, me fui calmando poco a poco. Carlos me peló fruta, me arropó con la manta, comprobó la velocidad del goteo intravenoso, y luego salió para consultar al médico sobre mi estado. En el momento en que Carlos salió de la sala, apareció el segundo protagonista masculino. Temía que la pierna de la coprotagonista se curara, y estaba a punto de pedirle al médico que le amputara la pierna. Pero, el personaje secundario y el segundo protagonista masculino aún no se han casado. Probablemente, el segundo protagonista masculino no pueda tomar esa decisión. Es difícil de decir. Después de todo, los padres y el hermano Luis del personaje secundario, ninguno de ellos quiere verla volver a caminar. Solo quieren a la protagonista femenina Sofía. No quieren al personaje secundario. Incluso la odian, por todas las cosas malas que hizo en su vida anterior. Si no la odiaran, ¿cómo podrían tratarme así? Extendí la mano para tocar mi pierna, que respondía ligeramente.
Una ola de profunda tristeza inundó mi corazón. Siempre creí que era feliz. Incluso después de soportar tanta desgracia, todavía poseía mucho amor. Pero, en realidad, no era más que una ilusión. Dentro de la caja de Pandora, tejida por mi familia y mi amante, simplemente estaba perdida en mis propias ilusiones. A pesar de que los sedantes hacían efecto, mi sueño seguía siendo inquieto. En mi mente, la trama de esta novela se repetía una y otra vez. Después de que los protagonistas masculino y femenino resolvieran todos los malentendidos y se unieran, yo, el personaje secundario femenino villano, me convertí en el blanco del odio de todos. No solo fui abandonada por mi familia, sino que el hombre al que amaba profundamente me atrajo a un callejón, donde fui humillada por innumerables matones. El rostro de Carlos se oscureció, y descargó todo su resentimiento y su ira sobre mí. Esta es la consecuencia por hacer daño a Sofía. Muere, zorra. Supliqué a mis padres Miguel y Carmen que me ayudaran. Esperaba que mi hermano Luis viniera en mi ayuda, pero ninguno de ellos lo hizo. Todos tenían rostros fríos e indiferentes. Declararon sin rodeos: Elena, te mereces estar en el infierno. Grité en voz alta. Abrí los ojos de golpe. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. Carlos estaba a mi lado. Su rostro estaba lleno de preocupación mientras me miraba. ¿Has tenido una pesadilla, Elena? Me secó el sudor de la frente, y me ofreció un vaso de agua. Respiraba con dificultad y temblaba. No acepté el agua que me ofrecía. En el fondo, sentía que podría haber envenenado el agua. Carlos pensó que no había despertado del todo de la pesadilla, que mi mente aún estaba nublada. Su voz se volvió más preocupada. No tengas miedo, cariño, estoy aquí, siempre estaré contigo. Aparté la cabeza, demasiado aterrorizada para mirarlo. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Agarré las sábanas con fuerza. Mis dedos se pusieron blancos. Carlos no me obligó, solo suspiró suavemente. Entonces, lo que dijo, me provocó un escalofrío. El médico dice que tienes cáncer en la pierna. Recomendó la amputación. No, le interrumpí bruscamente. No quiero que me amputen la pierna. No quiero. Empecé a forcejear para salir de la cama. Quiero salir del hospital. Salir de este lugar. Dejar a Carlos. Me sujetó con ambas manos por los hombros, intentando calmarme. Solo es una amputación. No pasa nada. Seguiré queriéndote como siempre. Tus padres Miguel y Carmen y tu hermano Luis también. No tengas miedo. Vale, mi Elena. No le escuché. Me resistí. Le empujé. Él me obligó a abrazarle. Tenía los ojos enrojecidos y brillantes por las lágrimas, pero no podía distinguir cuánto de eso era dolor genuino y cuánto era fingido. Lo siento mucho. Elena, no pude protegerte. Si ese accidente no hubiera ocurrido, podrías haber ido a la academia de danza como Sofía y convertirte en una bailarina excepcional. Elena, perdóname, es que te quiero demasiado, más que perder tus piernas. Me aterra perderte a ti. El protagonista masculino no teme perder a la coprotagonista femenina, solo le preocupa que, una vez que ella vuelva a ponerse en pie, le robe el protagonismo a la protagonista femenina Sofía. Al fin y al cabo, ella fue aclamada en su día como una bailarina prodigiosa. Carlos y yo llevamos juntos 10 años. He estado a su lado desde que no tenía nada, hasta convertirse en el respetado presidente del Grupo López que todos admiran hoy en día. Las dificultades no solo las soportó él, también las soporté yo. Mientras él bebía con los clientes hasta altas horas de la noche, yo me quedaba hasta tarde en la oficina revisando propuestas para él. Él corría de un lado a otro para conseguir pedidos, y yo decidí dejar a un lado mi formación en danza, y recorrí todos los mercados y fábricas, para encontrarle las técnicas de fabricación más rentables. Hubo un tiempo en el que me consumía por completo esta devoción, sacrificarme por amor. Solo pensar en ello me parecía genial, pero ahora, por su amada Sofía, Carlos está dispuesto a sacrificar toda su vida, confinado a mi lado. Quizás para él, esto también le parezca genial, pero para mí, es muy cruel, muy cruel. Las células cancerosas aún no han hecho metástasis. Extirpar el tumor ahora es lo mejor para tu recuperación. Mi hermano Luis habló con sinceridad. Mamá Carmen me tomó de la mano y enfatizó, ya sea nuestra familia o Carlos, nuestra situación actual puede respaldar completamente tu vida futura. No debes preocuparte de que perder las piernas disminuya tu calidad de vida. Carlos te ama tan profundamente, que te cuidará muy bien. Papá Miguel también me instó a firmar el formulario de consentimiento. 2 años después del accidente, te has adaptado a la vida en silla de ruedas. En realidad, no es tan difícil como imaginaba, ¿verdad? Sí, para evitarles preocupaciones a mis padres, a mi hermano Luis y a Carlos. Actuaba como un pequeño sol cada día, esforzándome por ser lo más optimista y positiva posible. Temía que incluso un atisbo de tristeza en mi estado de ánimo pudiera afectar al suyo.
pero todo era fruto de mi imaginación. ¿Alguna vez se habían preocupado de que no pudiera salir de las sombras? Miré a mis padres Miguel y Carmen y a mi hermano Luis, y luego me volví hacia Carlos. Todos mis miedos se desvanecieron de repente en ese momento, reemplazados por una oleada de alivio. De acuerdo, acepto. Amputación. El alivio se reflejó en los rostros de mis padres y mi hermano Luis. Carlos asintió con determinación, pero detrás de esa sonrisa, me pareció ver un destello de culpa en sus ojos. ¿Culpa hacia mí? No había necesidad de eso. Carlos, vine por ti. Ahora es el momento de dejarte ir. Esa noche, mis padres y mi hermano Luis regresaron a casa. Carlos fue al restaurante de al lado a comprar mis platos favoritos. Solo en la habitación del hospital. Convoqué al sistema. Habían pasado 10 años. El sistema seguía tan indolente como siempre. Bostezó perezosamente, y me preguntó qué pasaba. Se lo conté. En 3 días me llevarían al quirófano para amputarme. Organiza un accidente médico. Envíame de vuelta a mi mundo original. El sistema se sobresaltó, y revisó apresuradamente sus registros. Los acontecimientos de la trama durante este periodo. Finalmente, suspiró suavemente. De acuerdo, anfitrión, lo arreglaré para ti. En 3 días. Tu cuerpo en este mundo morirá. ¿Volverás a tu mundo original? Le di las gracias, pero me devolvió la pregunta, preguntándome si tenía alguna petición. Sentía un profundo remordimiento por las muchas cosas que habían sucedido durante estos 10 años, y por su gestión. Quería compensarme. Lo pensé detenidamente durante un momento, y luego le dije lo que deseaba. Me despedí del sistema, pero de repente el aire se llenó de una avalancha de comentarios. Maldita sí. La protagonista femenina secundaria tiene un sistema. ¿A qué mundo se refiere con el mundo original? Según lo que acaba de decir el sistema, ¿abandonará esta novela en 3 días? En realidad, no tiene por qué ser tan extremo. Carlos ya se arrepentía de haber hecho que la protagonista femenina secundaria se sometiera a una amputación. En ese momento estaba discutiendo con sus padres y su hermano Luis, si se podía evitar la amputación. A decir verdad, el personaje secundario femenino y Carlos hacían una pareja muy bonita. Olvídalo. Carlos solo tiene ojos para la protagonista femenina Sofía. Todos sus sentimientos hacia el personaje secundario femenino eran solo una fachada. Es mejor que esté muerta. De todos modos, todos querían que muriera. En realidad, no, mientras no afecte a la protagonista femenina Sofía. Y así Carlos, sus padres Miguel y Carmen o su hermano Luis. Todos han sido bastante buenos con el personaje secundario femenino. En realidad, hace tiempo que les conmovió su dulzura y amabilidad, pero ellos no se dan cuenta. Siguen viviendo con los prejuicios de su vida anterior. Si la protagonista secundaria muere, se arrepentirán de haberla tratado así, ¿verdad? Los comentarios están por todas partes. No tengo energía para leerlos. Al recordar cómo entré en esta novela, por lástima hacia el protagonista masculino, Carlos, no puedo evitar reírme de mí misma. ¿Quién soy yo? Al fin y al cabo, ¿qué derecho tengo a redimirlo? Enloquecido por la protagonista femenina Sofía, incapaz de alcanzar el amor que ansiaba, recurriendo a ser un antagonista. Ese debería ser el destino de Carlos. Cuando desperté, ya era la mañana siguiente. Carlos me informó que la cirugía de amputación había sido programada. La realizaría el especialista más renombrado del país, minimizando mi dolor en la medida de lo posible. Asentí con la cabeza. Ya no sentía nada por Carlos. Él percibió mi frialdad, y se volvió aún más ferviente en sus atenciones. Incluso sacó un pastel con sabor a castaña que acababa de comprar, intentando animarme. Mira lo que te he traído. Sofía también llegará pronto. Podemos comer juntos. Deja de estar tan triste. Sofía se preocupará si te ve así, le respondí con frialdad. La cirugía es dentro de 2 días. El médico dice que tengo que comer. Se quedó paralizada. Luego inmediatamente bajó la cabeza y se disculpó. Oh, comer. Lo había olvidado por completo. Esbocé una sonrisa débil y forzada. Además, los pasteles de castañas no son mis favoritos. Son los favoritos de Sofía. Su expresión se ensombreció. Las comisuras de sus labios se torcieron involuntariamente, como si hubiera traspasado algún tipo de fachada. Un toque de incomodidad, un toque de inquietud. Levanté la mirada para encontrarme con la suya. Carlos, ¿estás cansado? ¿Cansado de fingir? Carlos no captó el subtexto de mis palabras. Rápidamente compuso su expresión, y reanudó su actuación profundamente afectuosa. Supongo que estoy un poco cansado. Estos 2 últimos días, tratando de ponerte en contacto con ese especialista, he estado moviendo los hilos, y apenas he dormido. Eso me hizo olvidar cuál es tu pastel favorito. ¿Y qué necesitabas comer? Negué con la cabeza. Has sido muy duro contigo mismo. Me tomó de la mano. Sinceridad de corazón. Es lo correcto para ti. Sofía fue traída por el protagonista masculino, Alejandro,
Como Alejandro tenía otros asuntos y no podía venir a la sala, y a Carlos no le gustan especialmente los dulces, todo el pastel de castañas terminó en manos de Sofía, aunque tiene poco apetito, y no podía comer mucho. Carlos seguía mirándola con afecto persistente, mientras saboreaba el pastel. Su amor pertenecía por completo a Sofía. Su pastel de castañas pertenecía por completo a Sofía. Nadie más podía tocarlo. Esta obsesión voyeurista y posesiva era, en efecto, la verdadera naturaleza de Carlos. Quizás el propio Carlos ni siquiera se había dado cuenta de lo desnudo que era su amor por Sofía. He venido con las manos vacías a verte. Te has comido el pastel de castañas que te ha dado Carlos, y te has bebido el té con leche lleno de amor que te ha preparado. Me siento muy mal. Sofía sacó la lengua en tono juguetón. He decidido que por este pastel y este té con leche de hoy, te compensaré como es debido. Cuando te den el alta, te llevaré de vacaciones a Mauricio. He oído que allí la temperatura es perfecta, ni demasiado fría ni demasiado calurosa, ideal para recuperarse. Antes de que pudiera hablar, Carlos me interrumpió. Eso no puede ser. Elena es mi tesoro. ¿Te llevarás a Elena tú sola? No podría estar tranquilo. Sofía soltó un suave resoplido. Sé que no soportas estar separado de Elena. No te preocupes. Te llevaré contigo. La cara de Carlos se iluminó con una sonrisa. Entonces está decidido. No hay marcha atrás. El médico dijo que la incisión de Sofía se curará. En 2 semanas después de la operación. Podrá viajar en un mes. Reservaré los vuelos y el hotel para dentro de un mes. Con eso, Carlos cogió su teléfono y reservó el hotel y el itinerario que ya había investigado. Su rapidez era asombrosa. En cuanto a Sofía, al ver el hotel y el itinerario que Carlos había reservado, dio un grito de sorpresa. Me has leído el pensamiento. Las vistas de este hotel son perfectas. Siempre he querido verlo. Elena también quería ir a Mauricio antes, así que lo investigaste específicamente. Lo que Sofía no sabía era que Carlos y yo habíamos hablado una vez de ir a Noruega. Yo quería ver la impresionante aurora boreal en bañador, y no tomar el sol en Mauricio. Las palabras que mencioné casualmente nunca quedaron registradas en la mente de Carlos. Sin embargo, aunque Sofía nunca expresara su deseo de ir a Mauricio, Carlos podía discernir su verdadero anhelo, a partir de sus momentos diarios en WeChat y sus actualizaciones en las redes sociales. El amor o la indiferencia siempre son evidentes. A mitad de camino, el médico buscó a Carlos para discutir el plan quirúrgico. Solo Sofía y yo estábamos en la sala. Se dio cuenta de mi bajo estado de ánimo. Charlamos sobre esto y aquello, intentando animarme, pero todo fue en vano. ¿Cómo podía tratarlo como antes? Al hombre que me había robado todo mi amor. Sofía, sé que esta cirugía es difícil para ti. Sé que te sientes muy mal ahora mismo, pero no me mires así. Me asusta. Sus ojos se enrojecían ligeramente. Su bondad innata le hacía sentir profundamente culpable hacia mí. No soy la hija biológica de mis padres Miguel y Carmen. He disfrutado de años de lujo y privilegios en tu lugar. Deberías haberme odiado. Sin embargo, durante todos estos años, me trataste como a tu propia hermana. Me dejaste quedarme en la familia Fernández, rodeada del amor de padres y hermanos. Si pudiera, desearía haber sido yo la que hubiera tenido ese accidente de coche. Desearía ser yo la que necesitara una amputación ahora. Lo siento, Sofía, tú eres la que sufre, y yo no puedo hacer nada para ayudarte. Mientras hablaba, empezó a llorar. Las lágrimas caían una tras otra. Yo contuve mis propias lágrimas, abrumada por la emoción de Sofía. Ella era inocente. ¿Cómo podía seguir culpándola? Ella no sabía nada. Ella no había hecho nada. Todos simplemente la querían más. Ese amor no lo había robado ella. Simplemente nunca me había pertenecido. Hermana, nunca te odié. De verdad. Ya no quiero casarme con Carlos. Quiero irme de aquí. Se despertó sobresaltado, con la emoción a flor de piel. Quería preguntarme qué había pasado entre Carlos y yo, pero antes de que las palabras pudieran salir de sus labios, de repente frunció el ceño. Una oleada de mareo lo invadió. Se derrumbó ante mis ojos. Asustada, grité para llamar a una enfermera. Al oír el alboroto, Carlos entró corriendo, sin decir una palabra. Me abofeteó con la palma de la mano. Elena, ¿qué le has hecho a Sofía? Titubeé por un momento. Yo no, pero él no quiso escuchar mi explicación. La rabia rugía en mis oídos. Si le pasa algo a Sofía, te lo haré pagar con tu vida. Carlos sacó a Sofía de la sala. Afuera, se desató el caos. Mis padres Miguel y Carmen, al enterarse de la noticia, acudieron inmediatamente al hospital. Antes de que llegaran los resultados de las pruebas, todos se reunieron junto a mi cama. Pensaba que habías cambiado, pero ¿quién iba a imaginar que seguías siendo tan cruel? Si le pasa algo a Sofía, tampoco vivirás para ver el mañana. Elena, nos has decepcionado profundamente. Creía que mi corazón no podía doler más, pero escuchar sus acusaciones
Aún así me oprimía el pecho. Me costaba respirar. Mamá Carmen, hermano Luis, ya no podéis seguir con esta farsa, ¿verdad? Una hora más tarde, llegaron todos los resultados de las pruebas de Sofía. El médico dijo que Sofía se había desmayado debido al embarazo, que le provocaba niveles hormonales inestables. Aunque mi hermano Luis estaba muy contento, también me miró con reproche. Por supuesto, Carlos se sentía igualmente culpable. Me dio una bofetada. La marca de la bofetada aún permanecía en mi mejilla. Lo siento, Elena, es que estaba muy nervioso. Carlos se disculpó conmigo. Negué con la cabeza. Me escondí bajo las sábanas. No quería escuchar ninguna explicación. No quería escuchar ninguna disculpa. Solo quería esperar en silencio el día de la operación, para salir de ese lugar. Por fin llegó el tercer día. Me llevaron en silla de ruedas al quirófano. Todos estaban allí, probablemente porque me habían hecho daño por error. Sofía y mi hermano Luis estaban inusualmente apagados cuando se enfrentaban a mí. Carlos, sin embargo, seguía siendo el de siempre. Me vigilaba constantemente y me colmaba de cuidados. Pero yo sabía que todas las emociones que mostraban en ese momento eran una actuación. Simplemente intentaban crear la ilusión de que todavía me querían. Mis mentores, Sofía y Alejandro, con su naturaleza amable y el profundo vínculo que compartíamos desde hacía años, tenían los ojos ligeramente enrojecidos al despedirse de mí en el quirófano. Elena, ayer Alejandro y yo decidimos que nuestro hijo te llamará madrina. Cuando crezca, también te honrará, aunque no tenga piernas. Te llevaré a cualquier lugar al que desees ir. El viaje a Mauricio se cancela. Dentro de un mes, iremos a Noruega, sin nadie más. Solo tú y yo juntos. ¿Te parece bien? Las lágrimas nublaron mi visión. Nunca imaginé que Sofía sería la única persona en este mundo que realmente me entendería. ¿Cómo lo supiste? Estoy embarazada, ¿verdad? Mientras miraba la ecografía del bebé, de repente recordé ese cuadro de la aurora que compraste en la exposición. Se parecía a la ecografía del bebé. Una vez dijiste que la luz de la noche eterna es la más hermosa. Sofía me tomó de la mano, rebosante de emoción, haciendo que sintiera la calidez de su sinceridad. A decir verdad, no carezco de valor. En este mundo, todavía tengo a Sofía, esta hermana, solo una hermana. Siento que no tengamos la oportunidad de volver a vernos. La aurora de la noche eterna. Deja que Alejandro te acompañe allí. Seguro que serás feliz. Solo es una operación. ¿Por qué lloras? Como si fuera una despedida a vida o muerte. Carlos sonrió suavemente. Consoló a Sofía. Luego me miró. Sus ojos estaban llenos de ternura. Solo duerme. Elena, esperaremos a que salgas. Una vez que te recuperes, nos casaremos. Podremos tener nuestro propio hijo, igual que Sofía. ¿Te parece bien? Contuve mis emociones. No lo miré. Carlos trató sus palabras como si fueran solo viento pasando por sus oídos. Frío. Le ordenó a la enfermera que estaba a su lado que me llevara a la sala. Carlos me vio irme, con los ojos llenos de impotencia y desconcierto. Pero solo 3 horas después, llegó la terrible noticia desde el quirófano. Lo sentimos. Hicimos todo lo posible. La cirugía falló. Durante la intervención surgieron múltiples complicaciones, que provocaron un fallo orgánico en la paciente. Los esfuerzos por reanimarla fueron en vano. La paciente ha fallecido. Las pocas frases del médico dejaron a todos los que esperaban fuera del quirófano, pálidos por la conmoción. Sofía casi se derrumba llorando en los brazos de Alejandro. Sus padres Miguel y Carmen y su hermano Luis miraban incrédulos, y presionaban al médico para que les diera respuesta sobre lo que había sucedido. Especialmente Carlos agarró al especialista que Alejandro había traído, y le espetó. Pero usted dijo que la tasa de éxito era del 99%. Solo era una amputación. ¿Cómo ha podido perder a la paciente? El especialista explicó con impotencia. Toda cirugía conlleva riesgos. La voluntad de vivir de la paciente era extremadamente baja. Probamos todos los métodos posibles, pero ninguno pudo sacarla del borde de la muerte. Carlos no podía entenderlo. ¿Qué quiere decir con voluntad de vivir extremadamente baja? El especialista afirmó sin rodeos. La propia paciente no quería vivir. Carlos pensó que las palabras del experto eran una broma. ¿Por qué no iba a querer vivir? Tenía un marido que la amaba profundamente. Tenía unos padres y un hermano que la adoraban. Este mundo estaba lleno de personas a las que quería. ¿Cómo era posible que no quisiera vivir? Carlos estaba a punto de arremeter contra el experto. Afortunadamente, Alejandro y su hermano Luis intervinieron a tiempo. De lo contrario, quién sabe lo que podría haber pasado. Su hermano Luis llamó inmediatamente a la policía. Aseguraron la escena y llamaron a un forense para que realizara un examen. Mi cuerpo yace en la mesa de operaciones. Varios expertos forenses realizan una autopsia, confirmando los hallazgos del médico. Morí por fallo orgánico. El médico
y las enfermeras detectaron primero el fallo orgánico de la paciente y una hemorragia interna masiva. Inmediatamente realizaron una cirugía, intentando salvar la vida de la paciente, pero, lamentablemente, no pudieron reanimarla. Por favor, acepte nuestras condolencias. Además, determinamos que el estado físico de la paciente no requería amputación. De hecho, las piernas de la paciente ya mostraban signos de recuperación. ¿Podrían explicar por qué se le practicó la amputación a la paciente? Ante las preguntas del forense y la policía, Carlos se quedó en silencio. Mis padres Miguel y Carmen y mi hermano, Luis, también permanecieron callados. Sin embargo, Sofía y la enfermera estaban desconcertadas. Presionaron al forense y a la policía, exigiendo que explicaran qué querían decir con amputación innecesaria. ¿Por qué se sometió Elena a la amputación? El médico forense respondió, significa exactamente lo que dice. Sospechamos que hay otras circunstancias subyacentes. Sofía abrió mucho los ojos mientras miraba a Carlos. También notó las expresiones inusuales en los rostros de sus padres Miguel y Carmen y su hermano Luis, que estaban detrás de Carlos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando exactamente? ¿No se había dicho que Elena tenía cáncer en las piernas? Ahora, ¿cómo pueden decir que las piernas de Elena podrían recuperarse? ¿Por qué la amputación? Habla. ¿Por qué? Incapaz de soportar la angustia abrumadora de Sofía, Carlos la tranquilizó. Ahora estás embarazada. No es bueno que grites así. Alejandro era quien realmente entendía a Sofía, y sabía mejor que nadie lo mucho que su hermana significaba para ella. Crecimos juntos desde la infancia. Sofía valora este vínculo, más que su amor por Alejandro. Alejandro la ama, la respeta y la entiende. Se plantó delante de Sofía, defendiéndola, y exigiendo una explicación clara de por qué era necesaria la amputación. ¿Qué estás ocultando, Carlos? Hace tiempo que sospecho que hay algo raro en ti. Alejandro no es tonto. Muchas de las acciones de Carlos, como marido de la paciente, le llamaron la atención. Los padres y los hermanos intentaron aliviar la tensión entre ellos, pero cada palabra que se decía revelaba inconsistencias. Que Elena haya acabado así, no se le puede culpar a Carlos. La cirugía de amputación fue consentida por la propia Elena. No hay nada que perseguir. Dado que Elena ha fallecido, no removamos más las cosas. Organicen el funeral. La frialdad de sus padres Miguel y Carmen y su hermano Luis contrasta radicalmente con la preocupación que antes mostraban por mí. Solo ahora Alejandro y Sofía se dan cuenta de lo mucho que han perdido. Mi caso fue finalmente clasificado como un accidente médico. La policía no encontró ninguna prueba que demostrara que Carlos o sus padres Miguel y Carmen y su hermano Luis me hubieran hecho daño intencionadamente. Hay buenas razones para ello. Después de todo, siempre me habían tratado bien, incluso después de que quedara confinada a una silla de ruedas, tanto en apoyo material como en ánimo emocional. Nunca dejaron de atenderme. En cuanto a si habían llegado a algún acuerdo o habían puesto condiciones a los médicos, mientras las partes implicadas no lo admitieran, no había base para la investigación. Solo se podía concluir que el especialista que me operó carecía de la suficiente habilidad médica y de buen criterio. Clasificarlo como un accidente médico le costó la vida. El hospital despidió al médico y compensar a la familia Fernández se consideraría una resolución satisfactoria. Solo Sofía persistió sin descanso, visitando el hospital, la comisaría y la casa de la familia Fernández, en su búsqueda de la verdad. Sus padres Miguel y Carmen, su hermano Luis y Carlos, tenían una opinión diferente sobre la situación de Sofía. No tuvieron más remedio que revelarle la verdad sobre su renacimiento y contarle todo lo que había sucedido en su vida anterior. Sofía quedó completamente atónita. Sin embargo, seguía sin poder comprenderlo. Este renacimiento del que hablas, dejando a un lado si realmente existe, pero en esta vida, ¿qué actos atroces cometió Elena? Ninguno. Siempre fue amable y gentil. Cuando mi madre Carmen enfermó, la cuidó en su lecho. Cuando mi padre Miguel tuvo problemas en el trabajo, buscó soluciones incansablemente. Cuando mi hermano Luis y mi cuñada discutían, él era el primero en intentar arreglar su relación. ¿Qué hizo mal? Absolutamente nada. Elena en esta vida es la mejor Elena. También es mi hermana más querida. ¿Cómo pudiste hacerle tanto daño? Por todas esas posibilidades sin fundamento, Sofía lloró amargamente, acusando, tratando de encontrar justicia para mí, especialmente tú, Carlos. Tú eres quien más ha perjudicado a Elena. Usaste el amor para coaccionarla, tejiendo esta mentira para ella. No es de extrañar que dijera que no quería casarse contigo. No es de extrañar que dijera que quería irse de este lugar. Así que tú eras la raíz de todo esto. Carlos fue acosado. Sus ojos se enrojecían. Quería explicarse, quería negarlo, pero cuando realmente intentó expresar su amor obsesivo por Sofía, las palabras no le salían.
¿Realmente amaba a Sofía? Entonces, ¿por qué su mente solo estaba llena de la imagen de Elena, con el rostro radiante de sonrisas? La acompañó bajo un calor de casi 40 grados, buscando fábricas por todas partes, y estudiando técnicas. Durante los momentos más difíciles, compartieron una sola botella de agua entre los dos, y se repartieron un solo bollo al vapor. Dijo que era un hombre, así que le dio la mayor parte de la comida y el agua. Carlos, me gustas mucho, mucho. ¿Tenemos que esperar a tener éxito y ser famosos para casarnos? ¿Cuándo te he menospreciado por no tener dinero? Entiendo que eres un hombre, y necesitas tu orgullo. Permaneceré a tu lado, hasta que alcances tus sueños. Era alegre y vivaz. Se calza los zapatos de baile. Brilla con fuerza en el escenario cautivando todas las miradas. Carlos nunca se planteó, ¿por qué Elena lo elegiría a él, un desconocido? Toma, coge esto. Elena me lo dejó, pero creo que deberías verlo. Sofía llora. Le entrega a Carlos una cinta de casete. Dentro de la cinta estaban mis últimas palabras, grabadas a través del sistema. Lo siento, hermana, por decírtelo ahora. Este mundo es solo una novela, y tú eres la heroína de esta historia. Como tu hermana, yo era el personaje secundario villano, pero ya no soy la Elena del pasado. Vengo de otro mundo, un mundo en el que se puede ver esta novela. Mi propósito al venir aquí era redimir a Carlos, un hombre que te amaba hasta el punto de la locura, porque se le negó el amor, porque nadie le acompañó en sus momentos más oscuros. Dejó de ser alegre, devoto y amable. Pasé 10 años a su lado, ofreciéndole ánimos, dándole amor. Creía que, rodeado de mi afecto, él me había entregado todo su ser, pero me sobreestimé a mí misma, y sobreestimé su afecto por ti. No culpes a nuestros padres Miguel y Carmen ni a nuestro hermano Luis. Tampoco culpes a Carlos. Este desenlace lo había previsto desde hacía tiempo. Ellos te querían profundamente, y yo te quería igual de profundamente. En el momento en que mi hermana descubrió la verdad, me derrumbé, por un breve instante. De verdad, solo un instante. Rápidamente recuperé la compostura, porque nunca pertenecí realmente a este lugar. Sé feliz. Mi hermana y los demás no hicieron nada malo. Tú tampoco. La única culpable fui yo, de otro mundo. Ahora he vuelto a casa. Todo está bien. En otro mundo. Seguiré velando por ti, asegurándome de que seas feliz. Hermana, no te aflijas. La grabación fue breve. Sin embargo, sacudió a toda la familia Fernández en lo más profundo de la noche. Mi padre Miguel y mi hermano Luis inclinaron la cabeza. Sus ojos se quedaron momentáneamente paralizados. Les llevó mucho tiempo recuperar la compostura. De repente, mi madre Carmen preguntó, ¿quién había sugerido simular el accidente de coche para romperle la pierna a Elena? Mi padre Miguel y mi hermano Luis se quedaron paralizados. Parecía ser Carlos. La madre Carmen insistió, preguntando quién había propuesto amputar la pierna de Elena. El padre Miguel y el hermano Luis entrecerraron los ojos. Luego respondieron con decisión. Carlos. Fue Carlos quien nos hizo ocultarle la verdad a Elena. Sus resultados en el examen de ingreso a la escuela secundaria fueron manipulados para enviarla a una escuela secundaria de mala calidad. Fue Carlos quien falsificó las calificaciones de Elena en el examen de ingreso a la universidad, haciéndola perder la oportunidad de ingresar a la universidad de sus sueños. Durante todos estos años, Carlos se aseguró de que Elena nunca pudiera superar a Sofía. Incluso hizo que Elena rechazara los gastos de manutención de la familia. ¿Cómo ha vivido Elena todos estos años? Mamá Carmen lloró, se derrumbó en lágrimas. Parecía haber perdido la cabeza. ¿Cómo podía olvidar que Elena era su propia hija biológica? Papá Miguel y mi hermano Luis también lo recordaron. Todos estos años, me reí y bromeé, sin preocupaciones y despreocupada, sin exigir nunca nada extra. Sin embargo, ellos perdieron completamente el juicio, basándose únicamente en recuerdos de una vida pasada. Me tildaron de mujer venenosa. Carlos trajo esa cinta a casa, y la reprodujo una y otra vez, pero nunca encontró ni un solo rastro del afecto de Elena por él. Quizás en esa grabación, Elena ni siquiera albergaba odio hacia él. Tumbado en el sofá, observó toda la habitación, y de repente se dio cuenta de que parecía diferente. Buscando con cuidado, las fotos de boda que él y Elena se habían hecho habían desaparecido. El conjunto de fotos de boda que colgaba de la pared, junto con varios álbumes de fotos, todo había desaparecido. Revisando cada rincón, Carlos descubrió que no solo habían desaparecido las fotos de boda, sino que todo lo relacionado con Elena había desaparecido. Su silla de ruedas, su ropa, sus zapatos, los pequeños objetos comprados en la vida cotidiana. Todo había desaparecido sin dejar rastro. Había vuelto. Imposible. Ya estaba muerto. Carlos frunció el ceño. Buscó por toda la habitación, pero no encontró nada.
solo ese anillo, que él mismo había querido colocar en el dedo anular de Elena. En el interior de la banda, estaban grabadas las iniciales del nombre de Elena, seguidas de Francisca, su amor por Elena, para toda la vida, y había muchos, muchos más, objetos que llevaban la marca del amor eterno. El vestido de novia que había preparado para ella estaba bordado con las palabras amor eterno. El tema que eligió para su boda también fue amor eterno. El champán, el vino y las flores de la ceremonia fueron suministrados por un proveedor llamado Amor Eterno. Simplemente pensó que a las chicas les gustaban esas cosas, y que Elena no sería una excepción. Recordaba vívidamente la alegría en los ojos de Elena, la alegría que brillaba en sus ojos. Le dijo, aunque no tengas nada, yo seguiré dispuesto a quedarme contigo hasta el fin de los tiempos. Él le dijo, aunque no tuvieras nada, yo seguiría dispuesto a quedarme contigo hasta el fin de los tiempos. No era de los que se obsesionaban con las cosas materiales. Lo que siempre valoró fue a ella. Pero, en última instancia, era demasiado superficial. Nunca se tomó el tiempo de comprender realmente las preferencias de Elena. Ni siquiera sabía que a Elena no le gustaban los pasteles de castañas. No sabía lo que le gustaba, ni lo que le disgustaba. Realmente no sabía nada en absoluto. Tal y como había dicho Sofía, su amor no valía nada. Ya fuera su amor por Sofía, o su amor por Elena, el grupo Fernández y el grupo López, que siempre habían trabajado en estrecha colaboración, se convirtieron de la noche a la mañana en rivales. El grupo Fernández inevitablemente interferiría o intervendría, para aumentar su propia competitividad. Pasó un año. El grupo López fue tomado por sorpresa. Numerosos empleados, frustrados por las opciones sobre acciones no cumplidas, comenzaron a dimitir en masa. En solo 3 años, el grupo López, que antes era ferozmente ambicioso, y se preparaba para una oferta pública inicial en pleno apogeo, ahora estaba al borde del colapso. Su fundador, Carlos, agobiado por una enorme deuda, en una tranquila noche, a altas horas de la madrugada, Carlos saltó desde un edificio alto, poniendo fin a su vida llena de altibajos dramáticos. Mientras tanto, a lo largo de estos años, el grupo Fernández también se quedó atrás con respecto a otras potencias centenarias, luchando cada vez más con cada día que pasaba. Solo el grupo Martínez se mantuvo firme en esta guerra, y continuó su gloriosa marcha hacia adelante. En el lanzamiento de un nuevo producto, Alejandro anunció que su esposa, Sofía, estaba esperando su tercer hijo. Recibieron sinceras felicitaciones de todos. Sentada a la luz del sol, pasé a la última página de la nueva novela. El autor había creado un final perfecto. En el mundo real, soy una rica heredera, que creció sin preocupaciones, y adoraba leer novelas románticas, porque me enamoré de Carlos, el personaje del libro. Le rogué al sistema que me enviara al mundo de la novela, para redimir a Carlos, pero todo era solo un sueño. Todas mis experiencias eran simplemente una simulación de juego, y el diseñador de este juego era un desarrollador de la empresa de mi familia. Al estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, me convertí en la pionera de este juego. Compartí mis reflexiones sobre esta experiencia en Internet, y atraje a muchos jugadores para que se unieran. Un año después, el sistema que desarrolló mi familia se puso en marcha a gran escala. Cualquiera que comprara el sistema podía viajar al mundo de su novela favorita, para experimentar una vida diferente, alegría y tristeza, separaciones y reencuentros, los altibajos de la fortuna, el amor, la amistad, los lazos familiares, la lealtad y la traición. Todo ello nos ayudaría a crecer.